Tenga muy buenos días, licenciado. Para efectos de acreditación, mi nombre es Mari Mercedes Cruz Castillo. Mi intervención estará estructurada de la siguiente manera. Como primer punto, partiré de una pregunta clave, que sería, ¿en qué consiste el derecho internacional? Como segundo punto, definiré en qué consiste el derecho internacional privado y el derecho internacional público, y cuáles son los temas que regula cada uno de estos. Como tercer punto, me referiré a la vinculación del derecho internacional público y derecho internacional privado y su incidencia en el derecho interno. Bien, por último, daré mi conclusión. Habiendo establecido lo anterior, habiendo ya determinado la estructura de mi intervención, como lo dije en un primer momento, partiré de la siguiente pregunta, que sería, ¿en qué consiste el derecho internacional? Tal y como lo establece la Organización de Naciones Unidas, el derecho internacional se encarga de definir las responsabilidades legales de los estados en sus relaciones entre ellos y el trato a los individuos dentro de las esferas estatales. En este caso, debemos de tener en cuenta que en materia de derecho internacional hay una gran diversidad de temas a tratar que vienen a implicar estos en una gran variedad de problemas de importancia internacional, entre los que figuran los derechos humanos, el desarme, el delito internacional, los refugiados, las migraciones. También podemos hablar sobre los problemas de nacionalidad, el trato a los prisioneros, el uso de la fuerza y la conducta durante la guerra. También regula los bienes comunes mundiales, como por ejemplo el medio ambiente, el desarrollo sostenible, las aguas internacionales, el espacio ultraterrestre, las comunicaciones mundiales y el comercio internacional. Esto según la Organización de las Naciones Unidas. Bien, ahora como segundo punto definiré en qué consiste el derecho internacional público y el derecho internacional privado y cuáles son los temas que atañen a cada uno de estos, como lo dije en un primer momento. Según el autor Arellano García, esta rama del derecho consiste en el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que se establecen entre sujetos que cuentan con personalidad jurídica internacional. Entre estos sujetos se encuentran los estados soberanos y los organismos internacionales, estos como sujetos principales del derecho internacional público. Sin embargo, existen otro tipo de sujetos como la Santa Sede, los movimientos de liberación nacional, los insurrectos, la Cruz Roja Internacional y los propios individuos, es decir, la persona física, ¿verdad? La persona humana, entre otros, a los que el derecho internacional público, por excepción y bajo ciertas circunstancias, les reconoce derecho frente a los estados soberanos y que por consiguiente gozan de personalidad jurídica internacional. Bien, entre los temas que regula el derecho internacional público se encuentran los derechos humanos, el delito internacional, los refugiados, la guerra, medio ambiente, océano, aire y espacio, etcétera, ¿verdad? Entre otros. En este caso, según el autor Carlos Arellano García, el derecho internacional privado es el conjunto de normas jurídicas de derecho público que tienen por objeto determinar las normas jurídicas en los casos de vigencia simultánea de normas de más de un estado, que en este caso pretenden regir una situación jurídica concreta, ¿verdad? En específico. Busca resolver en este caso los conflictos de leyes referentes a la nacionalidad de las personas y determinar los derechos que tienen los extranjeros y que deben de ser respetados en este caso. En este momento es donde nos preguntamos cuáles son los temas que regula en sí el derecho internacional, si ya la mayoría fueron abarcados por el derecho internacional público. La respuesta sería el derecho. En este caso, tomaríamos en cuenta el derecho a la nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros, los métodos de conflicto de leyes, los métodos de conflicto de competencia judicial. Estos son temas que le competen al derecho internacional privado.
Bien, como tercer punto, haré referencia a la vinculación del derecho internacional público y el derecho internacional privado y su incidencia en el derecho interno. Partiré de una premisa importante y esta consiste en que me referiré a un derecho internacional y no a un derecho internacional privado e independiente o separado del derecho internacional público. Realizo esta afirmación debido a que entre el derecho internacional público y privado existe una línea muy delgada que los separa. Esto debido a que el derecho internacional privado es un derecho especial, sui generis, por su carácter formal que se encuentra dentro del derecho material de los estados con normas de derecho público o privado. Por lo tanto, en este caso, el derecho internacional privado no es absolutamente privado ni absolutamente público. Esto según la autora Paola Andrea Acosta Alvarado, doctora en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. En este orden de ideas, quiero resaltar que este tema de la vinculación del derecho internacional con el derecho interno es un tema que le interesa bastante, o sea, es de interés para la teoría del derecho internacional, debido a que en la comunidad internacional no existen órganos centralizados que sean, en este caso, capaces de administrar cómo se va a cumplir, en este caso, el derecho internacional. En este momento resulta importante traer a colación un elemento que sería la soberanía de los estados. Recordemos que son los estados los encargados de cumplir estas normas internacionales. Es aquí donde me hago la pregunta. ¿Nuestro ordenamiento jurídico interno está preparado o no para recibir y cumplir las normas de derecho internacional? La respuesta a esta pregunta es no, debido a que en nuestro sistema es grave y preocupante la deficiencia normativa en materia de derecho internacional, ya que el Estado salvadoreño ha decidido no formar parte de muchos de los tratados de derecho internacional privado por el hecho de no querer renunciar a su soberanía. Bien, habiendo dicho lo anterior, algo que quiero resaltar es que desde el punto de vista del derecho internacional se establece el principio de la primacía de derecho internacional. Esto implica, tal y como lo establece el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, determina que ninguna disposición del derecho interno justifica el incumplimiento de una obligación internacional. Ejemplo de esto sería un Estado que ha firmado y ha ratificado un tratado internacional, por lo tanto, este debe de cumplirlo. No debe de pretender establecer que no puede cumplir tratando de justificarse porque este tratado contradice a una norma interna. Nuestra realidad en el Estado salvadoreño es muy distinta, ya que lo que antes mencioné va apegado a una idea de monismo internacionalista. Este consiste en la primacía a la norma jurídica internacional. En caso de oposición entre la norma jurídica interna y la norma jurídica internacional, esto según el autor Collin. El derecho internacional existe la obligación de implementar los instrumentos de derecho internacional en el ámbito interno. Esta es una regla antigua que se estableció en la Corte Penal de Justicia y la cual también fue retomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000, en el caso Ugarte contra Perú. Debido a la soberanía que cada estado posee, existe una amplia libertad que estos pueden decidir cuál es la forma más adecuada para implementar las normas de derecho internacional. Y es debido a esta libertad que el Estado posee, en este caso el Estado salvadoreño, ha adoptado una teoría de monismo nacionalista, el cual consiste y que en este caso tiene preeminencia la norma jurídica interna frente a la norma jurídica internacional, tal y como lo establece el autor Collin. En nuestro país,
la normativa constitucional goza de supremacía absoluta y no existe mayor valor que otra norma. Esta es la que tiene prevalencia. Establecido así en el artículo 246, inciso 2, parte primera de la Constitución, que describe literalmente: la Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos, otorgándosela a los tratados internacionales, en este caso, un rango inferior. Según el artículo 144 de la Constitución, claramente se establece que los tratados internacionales celebrados en El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República, es decir, por debajo de la Constitución. En este orden de ideas, relacionaré los argumentos esgrimidos anteriormente con la relación que existe entre el derecho internacional privado y los derechos humanos. El derecho internacional privado se encuentra muy ligado a los derechos humanos, esto de conformidad a lo que afirma un destacado jurista colimense, Mario de la Madrid Andrade, en defensa de la existencia de los derechos humanos en el derecho privado. Se refiere a este tema como la irradiación de los efectos de los derechos fundamentales hacia todo el ordenamiento jurídico, incluido el derecho privado. La semejanza o relación normativa entre los derechos humanos y el derecho internacional privado se basan prácticamente en 3 puntos precisos, los cuales serían, como primer punto, la reglamentación de las relaciones jurídicas de las personas a nivel internacional y el respeto a sus derechos adquiridos. El segundo punto sería el respeto irrestricto a la autonomía de la voluntad, incluyendo la libre designación de la ley aplicable y prórroga si es el caso de la competencia judicial, ¿verdad? Como tercer punto sería el derecho que se tiene ante el juez de que éste respete y aplique la ley personal del individuo, la ley que las partes han escogido para su contrato, ¿verdad? En este caso, y los derechos de las personas en sus actividades de comercio. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, vemos la gran importancia de los derechos humanos en el derecho internacional privado. Esto implica claramente que un tema tan importante para el derecho internacional público viene a tener una gran incidencia en el derecho internacional privado. Esto debido al carácter sui generis que éste posee, ya que, tal y como lo mencioné en un primer momento, este no es absolutamente ni privado ni absolutamente público. Todo esto claramente viene a repercutir en el derecho interno, ya que un Estado, cuando éste no firma ni ratifica un tratado internacional, ya sea en materia de arbitraje, contratos, derecho aplicable, derecho de familia, ejecución de sentencias, garantías mobiliarias, migración, es aquí donde detectamos las grandes carencias de nuestro ordenamiento jurídico, que viene a implicar mucho en violación a derechos humanos, debido a los grandes vacíos e inconsistencias de nuestro sistema normativo. Ahora bien, un ejemplo que en este caso me ayudará a precisar todo lo anterior es, digamos, en este caso, la adopción internacional. Por poner un ejemplo en concreto, en nuestro país no se encuentra firmado ni ratificado la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción de menores. Esto es un problema que podría repercutir en violación a derechos humanos por parte del Estado, ya que en estos tratados por lo general se establecen procedimientos más expeditos que los establecidos localmente. Y así diversidad de tratados internacionales de derecho internacional privado que no han sido ratificados por El Salvador, como por ejemplo sería el Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. También podremos hablar sobre los convenios en materia civil y mercantil, en materia procesal. Todo esto porque el Estado salvadoreño no quiere formar parte.
Tampoco debemos entender que el Estado salvadoreño no hay ningún tratado de derecho internacional privado. No me refiero a esto. Claro está que sí. Hay un ejemplo, por poner un ejemplo, el convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, este se encuentra ratificado por El Salvador, así como también el convenio de La Haya sobre la eliminación del requisito de la legalización de documentos públicos extranjeros. Este fue adoptado en La Haya el 5 de octubre de 1961 y este también se encuentra ratificado por nuestro país. El problema en sí radica en que muchas veces estos no son aplicados de la forma adecuada o no son aplicados. En este orden de ideas, otro claro ejemplo donde podemos ver reflejado la relación del derecho internacional público y el derecho internacional privado sería en el caso de Atala Rifo y Niñas versus Chile. Esta sentencia es del 24 de febrero del 2012. Este es un caso que pasa de ser un caso de carácter privado a ser de carácter público, debido a que en este momento, en este caso, había existido una violación de derechos humanos, siendo discriminada Atala Rifo por su orientación sexual. Ahora bien, citando al autor Alexi, dice que siempre que alguien posee un derecho fundamental, existe una norma válida de derecho fundamental que le otorgue ese derecho. Detengámonos un momento para poder comprender este ejemplo. Bien, según Alexi, en la medida que una norma válida consagre un derecho fundamental con independencia de que un Estado haya ratificado o no este tratado, él da a entender prácticamente que existe una protección y por lo tanto debe de ser cumplido a pesar de que esté o no ratificado. Estamos en presencia entonces de la protección que tienen todas las personas para que se les respeten sus derechos humanos, ya que la validez de estos derechos deriva de una norma internacional válida. El tratado, que creo que en este sentido, ¿verdad?, es una norma fundamental, ya ha sido reconocida internacionalmente y por tanto debe aplicarse internamente. Pero como bien sabemos, en este caso nuestro sistema no funciona así, por lo tanto el Estado puede recaer una violación de derechos humanos. Bien, en este sentido, en conclusión, citando al autor Alexis, él sugiere salir de los extremos límites del positivismo en la búsqueda de la eficacia del derecho, sin la cual no se puede hablar de defensa alguna de los derechos humanos. Finalmente, la dimensión a la que se refiere este autor Alexis es como que se sabe, bueno, la dimensión más rica prácticamente en el derecho internacional privado, porque es ahí donde natural y finalmente se expresa la disciplina en términos tales como, acá nos podemos hacer las preguntas, ¿en qué medida se respeta la ley personal del individuo o los derechos adquiridos por él? ¿Cuántos juicios con elementos extranjeros se han resuelto en nuestro país? ¿Cómo han sido resueltos estos? ¿Qué tanto se respetaron efectivamente los derechos de las partes? ¿Hubo un debido proceso? ¿Y las sentencias qué calidad tuvieron? Vemos claramente que el Estado salvadoreño se encuentra muy alejado de esta dimensión que propone este autor. Por lo tanto, la respuesta a las preguntas anteriores serían negativas, debido al limitado e insuficiente sistema normativo que poseemos en materia de derecho internacional. Y aparte de esto, muchas veces El Salvador ha firmado y ha ratificado un tratado internacional, pero el Estado no le da el debido cumplimiento por carecer en este caso de mecanismos eficaces. Es así como finalizo mi participación. Muchas gracias por su atención prestada. Tenga un feliz día. Bendiciones.